Un seal de la marina heredó la cabaña de montaña de su abuela. Entonces su perro canino descubrió el secreto que la familia más poderosa de la ciudad intentó enterrar. La niebla se desprendía de la Colorado Ridge mientras Logan Barrett regresaba a un lugar que había evitado toda su vida. La cabaña estaba congelada en tiempo, intacto pero pesado con un silencio que se sentía mal. Pero cuando su fiel guardabosques K9 arañó un viejo panel de pared, la verdad que el descubrimiento puso nervioso a todo el pueblo montañés. Comenta 1 o 0 y cuéntanos. ¿Desde dónde estás mirando? La lluvia caía sobre el desierto como una fina cortina gris, lo suficientemente suave como para desdibujar los contornos de la pequeña casa de alquiler de Logan Barrett. Pero lo suficientemente estables como para mantener el cielo pesado y bajo. La tormenta había sido construyendo desde el amanecer, reuniéndose en el otro extremo del horizonte de Arizona antes finalmente se posaba sobre el valle. Dentro, la tenue luz de una bombilla de cocina se reflejaba en el metal. Fregadero y la mesa de madera desgastada donde Logan estaba sentado, con una mano ahuecada alrededor de una taza de café negro enfriado. La casa estaba tranquila excepto por la lluvia. Los golpecitos en las ventanas y las respiraciones lentas y mesuradas de Ranger, su compañero canino descansaba en el suelo junto a él. El pelaje canela y negro de Rer se mezclaba en la sombra cerca de las botas de Logan, pero sus ojos color ámbar nunca dejaron a su manejador. Incluso en su retiro, el perro permaneció vigilante, atento a cada cambio en la postura de Logan, cada pausa en su respiración. Las mañanas de Logan solían ser predecible. Café, un largo paseo con Ranger, tal vez un viaje a la ferretería si necesitaba algo para mantener las manos ocupadas. La rutina no era un consuelo, pero era algo sólido donde apoyarse. Hoy, sin embargo, algo se sentía diferente. Había un pequeño nudo en su pecho. El tipo de presión que a menudo precedía a un recuerdo que no quería revivir. Un golpe seco en la puerta lo atravesó. El silencio. Ranger se levantó al instante, con los músculos tensos, cola rígida y baja. Los hombros de Logan se tensaron. En este hora, con este tiempo, nadie tocaba sin motivo. Se quedó de pie, intentando estabilizarse contra el peso familiar que a veces acompañaba a un ruido repentino. Su mano rozó la de Ranger. Cabeza, un mensaje silencioso. El mismo que habían intercambiado 1000 veces. En el extranjero. Tranquilo. Logan abrió la puerta y encontró una tarjeta postal. La portadora se preparaba para la lluvia. Sostenía un portapapeles sellado bajo una funda de plástico y una sola hoja grande. Sobreapretado contra su pecho. «Señor Logan Barrett», preguntó. «Es yo. Necesito una firma. Entrega certificada». Firmó sin pensando, el movimiento automático, como la memoria muscular de una vida más simple. La transportista se apresuró a regresar a su camión, con sus botas chapoteando en los charcos poco profundos. Logan cerró la puerta y miró el sobre. Era pesado, formal, de esos de peso que conllevaba más obligación que noticia. Ranger regresó a su puesto junto a la mesa, observándolo con ojos firmes. Logan abrió el sello lentamente. Se deslizó un sobre más pequeño, grabado con el nombre Harman & Fields Law Office, Evergreen Ridge, Colorado. Se le cortó la respiración. No había pensado en Colorado ni nadie en Evergreen Ridge en años. No desde que se fue de casa a los 18. Desplegó la carta. «Estimado señor Barrett, lamentamos informarle del fallecimiento de la señora Mabel Whitaker». Las palabras se desdibujaron por un momento antes de volver a aclararse. Su abuela, la mujer que había vivido escondida en las montañas de Colorado, demasiado lejos del resto del mundo para que cualquiera pudiera verla. La única persona en su familia que había intentado silenciosamente, de manera imperfecta para alcanzar cuando era más joven, y nunca había escrito atrás, ni una sola vez. Logan exhaló, la respiración temblorosa. Mabel Whitaker se había ido. La carta continuaba: «Usted ha sido nombrado su único heredero. Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina con respecto a la transferencia de su propiedad».
¿Su propiedad? Logan se recostó en la silla. Su abuela había vivido toda su vida sin $2 de sobra. Lo que dejara atrás no podía valer mucho. Quizás una pequeña cabaña, un terreno demasiado rocoso para cultivar. Pero el hecho de que ella se hubiera ido, cualquier cosa para él era más pesada que la tormenta exterior. Un dolor sordo comenzó detrás de las costillas. De esos que traían recuerdos que se había esforzado por enterrar. Noches de despliegue cuando nada más que el sonido de los disparos lo mantuvo despierto. La patrulla que salió mal. El amigo que no pudo salvar. La voz de su padre, fría y cortante. Todo lo que le rodeaba seguía adelante. Sin invitación. Ranger se acercó y apoyó su ancha cabeza en la rodilla de Logan. La mano de Logan se movió automáticamente hacia el pelaje del perro. Ranger lo había salvado más veces de las que él podía contar. A veces por el peligro, a veces por sí mismo. La presencia constante del perro lo ancló, lo alejó del borde de los pensamientos que amenazaban con devorarlo. Todo. Estoy bien, murmuró Logan. Aunque su voz era débil, Ranger no se movió. Simplemente se quedó allí, respirando lenta y cálidamente contra la pierna de Logan, negándose a dejarlo adentrarse demasiado en los espacios oscuros de su mente. Afuera, el trueno retumbó en el desierto, bajo y distante. Logan releyó la carta. Evergreen Ridge, su abuela, una herencia. Él nunca pidió un pasado que se había esforzado por no recordar. Por primera vez en años, sintió algo desconocido, una invitación, o tal vez una responsabilidad, una atracción hacia un lugar que había abandonado hacía mucho tiempo. Dobló la carta y la puso sobre la mesa. La tormenta afuera no daba señales de vida. De ceder. Y tampoco lo hizo la tensión que se apretaba en su pecho. Pero una cosa era segura. No podía ignorarlo. Ya no. Ranger levantó la cabeza, con las orejas erguidas, como si sintiera que se estaba tomando una decisión. La mente de Logan. Sí, susurró Logan. Parece que nos vamos a Colorado, amigo. Ranger dejó escapar un suave suspiro mientras si dijera que ya lo sabía. 2 días después, la vieja Tacoma de Logan rodó hacia el norte por la autopista 191. El desierto dio paso a largos tramos de terreno abierto y crestas distantes. Ranger se sentó erguido en el asiento del pasajero, alerta pero tranquilo, con la mirada fija en el horizonte ondulante que se extendía ante ellos. Cuanto más conducían, más cambiaba el aire. Más fresco, más nítido, llevándola un leve aroma a pino incluso antes de que aparecieran los árboles. Logan mantuvo ambas manos en el volante, sus ojos escudriñando la carretera vacía de la misma manera que solía observar los perímetros en el extranjero. Ya no era costumbre. Era instinto. La carta estaba doblada sobre el tablero. Sujetado por unas gafas de sol rayadas. Lo había leído suficientes veces como para memorizarlo. Cada línea, pero aún así se sentía irreal. Mabel Whitaker se había ido. Y él era el único que quedaba para manejar sus asuntos. La carretera se estrechaba a medida que el terreno ascendía, atrayéndolos hacia las montañas rocosas como un tirón lento e inevitable. En la distancia se alzaban picos cubiertos de nieve, cuyos bordes irregulares raspaban las nubes. Ranger se movió, moviendo las orejas mientras el camión rebotaba sobre un terreno roto. Asfalto. Tú también lo sientes, murmuró Logan. No estaba seguro de qué era. Tal vez la sensación de regresar a un pasado que nunca había. Se alejó por completo, o el nudo incómodo se apretaba con cada milla. Tal vez era la voz de su abuela en el fondo de su mente, débil pero persistente, instándolo a volver a casa. No lo hizo. Él solo lo sabía. El camino se sentía más pesado de lo que debería. Al caer la tarde llegaron a un estrecho pueblo del valle llamado Ruston Junction, un conjunto de tiendas antiguas y edificios oxidados, techos de metal que parecían de otra década. Logan se detuvo en el único coche de gasolina. Estación. Su cartel se mece con el viento con un arroyo cansado. Los guardabosques estaban en la parte trasera de la camioneta mientras Logan cargaba gasolina.
Algunos lugareños se quedaron cerca. Entrada de la tienda, abrigados contra el frío. Sus conversaciones se silenciaron en cuanto lo vieron. Primero, Logan asumió que sentían curiosidad por Ranger. Un perro militar retirado. Siempre llamaba la atención, pero sus ojos no se apartaban de su rostro. Un hombre delgado con una chaqueta de franela entró. Más cerca, estudiándolo con cautela. ¿Estás de paso?, preguntó el hombre. Me dirijo a Evergreen Ridge, respondió Logan, volviendo a colocar la boquilla de gasolina. La expresión del hombre se tensó. Otro hombre mayor cerca de la puerta murmuró algo en voz baja. Logan captó solo una palabra. Whitaker. Una mujer dentro de la tienda se asomó. La ventana, con el ceño fruncido por la preocupación. O tal vez una advertencia. El hombre se aclaró la garganta. Vickers, no vuelvas por aquí, dijo en voz baja. No desde él. Incidente. Antes de que Logan pudiera preguntar, el hombre retrocedió repentinamente, sin querer continuar. Señaló la cresta nublada a lo lejos. El camino se pone difícil a partir de aquí. Cuidado con la nieve temprana. Logan no insistió. Las preguntas podían esperar. Pagó adentro, ¿dónde? El cajero apenas lo miró a los ojos y regresó hacia Ranger, que estaba rígido, examinando el estacionamiento. Vamos, dijo Logan en voz baja. Dejaron atrás el pueblo. Siguiendo una sinuosa carretera estatal que ascendía hacia las montañas. Pavimentada el asfalto dio paso a la grava a tierra compactada. Densos pinos se alzaban en ambos lados, sus ramas cargadas con la primera nieve de la temporada. Ranger se inclinó hacia adelante, probando el aire con el hocico. La postura del perro cambió de relajado hasta la alerta máxima. ¿Hueles algo?, preguntó Logan. Aflojando el acelerador. El suave rugido de Rers fue respuesta suficiente. El camino se curvaba bruscamente a lo largo de una cresta. Logan redujo aún más la velocidad. A su derecha, el terreno descendía hacia un barranco profundo y sombreado, salpicado de troncos caídos y roca brillante. Sobre ellos, las nubes se acumulaban densas y pesadas. Minutos después, Logan vio un viejo letrero de madera medio devorado por las enredaderas. Evergreen Ridge, 14 millas. Cuanto más avanzaban, más aislado se sentía todo. Los graneros medio derruidos se inclinaban hacia la tierra. Los descoloridos marcadores del sendero apuntaban hacia bosques oscuros. Un puente minero abandonado cruzaba un arroyo crecido por el agua del deshielo. El camión traqueteaba a través de él y las tablas crujían bajo los neumáticos. Logan mantuvo una mano cerca del arnés de Rers mientras el perro se movía a su lado, la forma en que siempre lo hacía cuando el peligro acechaba cerca, pero invisible. El anochecer comenzaba a caer sobre las montañas, tiñendo el mundo de un azul apagado. Las sombras se extendían, tragándose el camino por delante. Un cuervo solitario posado en un tocón, observando en silencio mientras pasaban. Un escalofrío se apoderó de la cabina del camión, no por la temperatura, sino por la repentina la quietud del bosque los rodeaba. Rers adelantó las orejas. Entonces Logan. Yo también lo vi. Una camioneta oscura estacionada al costado del camino de tierra. Con el motor al ralentí, las luces se atenuaron. La silueta del conductor apenas era visible a través de las ventanas tintadas. Vidrio. El camión no se movió cuando Logan pasó, no saludó, no lo reconoció en absoluto. Pero Ranger emitió un gruñido bajo y retumbante, que vibraba a través del asiento. Tranquilo, susurró Logan, aunque su propia los nervios se tensaron. La camioneta negra apareció de nuevo 5 minutos después, esta vez viniendo de un sendero lateral y se incorporaba detrás de ellos. Logan miró por el espejo. La camioneta seguía al principio, la distancia, y luego, poco a poco, se fue acortando. El viejo entrenamiento entró en acción. Logan evaluó las rutas de escape, el terreno, las curvas ciegas. Su agarre en el volante, apretado.
Finalmente, sin previo aviso, la camioneta se desvió hacia otro sendero estrecho y desapareció entre los árboles. Logan exhaló lentamente. No estaba seguro de si el camión lo había estado siguiendo o simplemente no quería asumir lo peor, pero Ranger siguió mirando el sendero vacío mucho después de que el camión se había ido. Cuando llegaron a la bifurcación que conducía a Evergreen Ridge, la noche había comenzado a tragarse el cielo. Logan siguió conduciendo, guiado por el tenue resplandor de los faros contra los árboles nevados. Lo que sea que les aguardara, ese pueblo de montaña olvidado. Podía sentirlo asentarse en el aire, tranquilo, pesado y observando. Ranger se acercó y Logan susurró, «Mantente alerta, amigo. No estamos. En Arizona ya no». Evergreen Ridge apareció lentamente entre los árboles a medida que el camino de tierra se enderezaba. Un puñado de luces cálidas centelleaban desde ventanas distantes, pero la mayor parte de la ciudad parecía oscuro, el tipo de lugar donde todos se acostaban temprano porque no había muchas razones para permanecer despiertos. Nieves se aferraban a los techos y se apilaban a lo largo de la carretera. Un cartel de madera se balanceaba en el brisa, su pintura se está descascarando, pero aún es lo suficientemente legible para decir, «Bienvenido a Cresta Evergreen». A. 612. Logan condujo por el centro sin detenerse. Un restaurante con una luz de neón parpadeante. Un cartel de abierto estaba en un extremo frente a un palacio de justicia que parecía haber sido construido en la década de 1950 y nunca se había construido. Actualizado desde entonces. Las calles estaban casi vacías. Solo un anciano barría la nieve. Desde su porche se detuvo a mirar mientras la Tecoume pasaba. El camino que conduce a Mabel, la propiedad de Whitaker, ascendía por la cresta oriental, volviéndose más empinada con cada curva. Los altos pinos los rodeaban, sus ramas casi rozaban la camioneta como si el bosque se estuviera cerrando. Logan volvió a mirar el GPS, aunque no le había servido de nada desde que perdió la señal. Confiaba principalmente en que las instrucciones se enviaron junto con la carta. Finalmente, la última señal del pueblo desapareció tras ellos. Los faros. Atravesar la niebla y la nieve que cae, iluminando un estrecho camino tallado a lo largo de la ladera de la montaña. Ranger olfateó el aire, moviendo las orejas de un lado a otro. Permaneció completamente inmóvil. Su postura de alerta elevada, observando las sombras moverse entre los árboles. Una última curva los llevó a un claro. Allí estaba. La cabaña se alzaba bajo un imponente acantilado de granito, su techo cubierto de nieve, su chimenea de piedra elevándose como un centinela solitario contra el cielo. El porche se hundía ligeramente en un lado, pero unidos, y un solo carillón de viento de metal colgado de una viga, girando silenciosamente en el frío. Altos pinos bordeaban el claro, formando un muro natural. Logan apagó el motor. Por un momento, el mundo quedó en un silencio increíble. Solo. El suave repiqueteo de la nieve y la respiración constante de Rers llenaban el aire. Bueno, dijo Logan. Murmuró. No bromeaba sobre el control remoto. Salió al frío, apretando más su chaqueta, Ranger saltó a su lado y aterrizó en silencio. A pesar de la nieve. El perro olfateó el aire, avanzando en un arco cuidadoso. Alrededor del porche, con el morro bajo y la cola recta. Revisó las esquinas, el camino a la letrina y a la base del acantilado antes de regresar al lado de Logan. Un barrido completo, rápido, minucioso, practicado. ¿Sin amenazas?, preguntó Logan. Ranger se sentó, observándolo con ojos serios, no alarmado, no relajado, neutral. Preparación, del tipo de montaña. Logan se acercó a la puerta de la cabaña. Una llave de latón deslustrada esperaba bajo una piedra de río lisa, exactamente donde decía la carta que estaría. La cerradura giró con un clic lento y hueco. Empujó la puerta para abrirla. El aire frío respiró. Surgió de la oscuridad, llevando consigo una tenue mezcla de pino, libros viejos y algo que no podía nombrar. Algo que parecía tiempo. Él tomó la linterna de su cinturón y entró.
Ranger entró a su lado, silencioso y estable. El interior estaba oscuro, pero a medida que el haz de luz recorría la habitación, los detalles emergió. Un abrigo colgaba cuidadosamente en una percha de madera junto a la puerta. Una taza estaba junto al lavabo. Una manta tejida estaba doblada sobre el respaldo de una mecedora. Había una capa gruesa de polvo sobre todas las superficies, pero nada parecía alterado. Parecía como si su abuela hubiera salido para unos minutos y simplemente nunca regresó. Logan sintió un cambio en el pecho, un dolor no quería reconocerlo. Apenas conocía a Mabel. Pero la pequeña los recuerdos de su presencia despertaron algo complejo. Culpa, tal vez arrepentimiento, una sensación de pérdida. No lo esperaba. Ranger avanzó, con el morro pegado al suelo, postura se apretaba con cada paso. ¿Qué pasa?, preguntó Logan en voz baja. El perro no respondió. Estaba demasiado concentrado y tenía la cola rígida. Trazó un camino hacia la mesa, dio 2 vueltas y se detuvo cerca de la vieja chimenea. Dejó escapar un suave vino, el tipo que usaba cuando identificaba algo desconocido pero no peligroso. Logan se agachó junto a él, observando la habitación de nuevo. El lugar seguía silencioso, pero algo en el silencio parecía antinatural, demasiado completo, demasiado pesado, como si hubiera estado allí durante años sin escapando. Se puso de pie y caminó lentamente por la sala principal, sintiendo la sombra de Rers a su lado. Tacones. Un pasillo estrecho conducía a una pequeña cocina y luego a un dormitorio al fondo. Una escalera de madera conducía a un desván. Todo dentro estaba desgastado pero ordenado. Como si Mabel hubiera vivido una vida sencilla y ordenada. Pero debajo del orden había algo más, un silencio que hacía que Logan hormigueó en la piel. Su trastorno de estrés postraumático se agitó inesperadamente, no violentamente, solo una ligera presión detrás de las costillas. Tal tipo que había sentido en largas patrullas nocturnas en el extranjero. Cuando el aire del desierto contenía la respiración justo antes de que algo se moviera, se centró en Rers. Presencia, conectándose a tierra como le habían enseñado los terapeutas. Ranger le dio un codazo. Su mano, un toque suave y deliberado. Estoy bien, susurró Logan. Aunque su voz carecía de convicción, se acercó a la ventana junto a la mesa de la cocina. La vista daba a el valle, un mar de pinos oscuros y niebla ondulante. Si alguien se parara en esos. Si observaba el bosque, no podría verlos a través de la nieve. No lo hizo. A Ranger tampoco le gustó ese pensamiento. El perro permaneció cerca, con la cabeza en alto, mirando fijamente al anochecer como si esperara que algo emergiera de las sombras. Logan respiró hondo. Este es mi hogar por ahora, dijo en voz baja, tal vez hablando. Más para sí mismo que para Ranger. Lo solucionaremos. Lo que sea que haya dejado, lo que sea si algo pasó aquí, lo resolveremos, dijo R.R. con una mueca, reconociendo la situación. Palabras. Logan se acercó a la chimenea y quitó una capa de polvo de la repisa. Una foto enmarcada estaba apoyada contra la piedra. Una Mabel más joven estaba de pie frente a. Esta misma cabaña contenía una cesta de hierbas. A su lado había un hombre que Logan no conocía. Reconocer, alto y delgado con una sonrisa amable. Extendió la mano para recoger la foto, pero antes de que sus dedos tocaran el marco, Ranger se puso rígido. El cuerpo del perro se quedó inmóvil, con la mirada fija en el rincón más alejado de la habitación. Logan siguió su mirada. Allí, junto a la vieja cómoda a lo largo del pared del dormitorio, una leve costura en la madera atrajo la luz de su linterna. Una costura que no había notado hacía un momento. Una costura que no pertenecía. Un pulso silencioso. Una sensación de inquietud lo recorrió. No investigó. Todavía no. Esta noche no. En lugar de eso, dio un paso atrás, giró sobre sus talones y dijo en voz baja, vamos a acampar, Ranger. Lo revisaremos todo por la mañana. Pero incluso mientras lo decía, él sabía. La casa contenía algo y había estado esperando mucho tiempo.
La noche se posó sobre la cresta como una pesada manta. El viento presionaba contra las ventanas, trayendo el susurro sordo de ramas de pino que raspaban suavemente las desgastadas tablas de la cabaña. Logan hizo un pequeño fuego en la chimenea de piedra, cuyo resplandor anaranjado lo empujaba hacia atrás. Las sombras que se habían colado en cada rincón de la habitación. Ranger yacía cerca de la chimenea, con la cabeza descansando sobre sus patas, pero con los ojos abiertos, siempre abiertos. Logan se dio cuenta de que el perro no estaba descansando. Sus orejas se movían con cada chasquido del madera ardiendo, cada suspiro del viento. Estaba escuchando, evaluando, esperando. Logan desenrolló su saco de dormir en el viejo sofá y se sentó lentamente. El calor del fuego alivió algo de la rigidez en sus hombros, pero el nudo de inquietud permaneció. La leve costura que había lo que vio cerca del tocador permaneció en el fondo de su mente como una frase inconclusa. Se frotó la cara, intentando tranquilizarse. Lo comprobaremos mañana, murmuró para sí mismo. Estoy demasiado cansado ahora. Ranger no se movió, pero sus oídos se erizaron al oír el sonido de Logan. Voz. El fuego crepitaba suavemente. Logan se recostó, dejando que el suave calor lo invadió. Intentó concentrarse en las cosas cotidianas, el olor a quemado madera, el crujido familiar de las tablas del suelo, la presencia reconfortante de guardabosque cerca. Pero los recuerdos se arrastraban por los bordes. Noches en el desierto cuando el silencio significaba peligro. Momentos antes de una emboscada cuando el mundo parecía contener la respiración. Cerró los ojos solo por un momento. Un sonido repentino rompió el silencio. Rasguños agudos, rápidos, urgentes, deliberados. Logan se incorporó de golpe. Ranger ya estaba de pie, con el cuerpo rígido, un gruñido profundo vibrando en su pecho. El perro cruzó la habitación en segundos y se detuvo en la vieja cómoda presionada contra la pared del fondo. El rascado volvió a ocurrir. Esta vez fue desde dentro de la cabina, dentro de la pared. Logan agarró su linterna y enfocó su luz sobre el tocador. Ranger pateó el suelo, luego la madera, con la nariz apretada contra la costura que Logan había notado antes. ¿Tienes algo?, susurró Logan. Se acercó lentamente, como solía hacerlo ante un objeto sospechoso en el extranjero. Pasos mesurados, respiración constante, todos los sentidos alerta. Puso una mano sobre el lomo de Rers. Los músculos del perro estaban tensos, listos. Logan se agachó y pasó las yemas de los dedos por la costura. La madera era vieja, pero no deformado. Una leve corriente de aire se filtraba por los bordes. Panel oculto, murmuró. Empujó suavemente. Nada se movió. Ranger volvió a rascarse, dos afilados, caricias insistentes, luego miró a Logan como diciendo, aquí tienes. Justo aquí. Logan movió la cómoda a un lado, preparando sus piernas para deslizarse junto al pesado muebles con un ruido mínimo. El polvo se levantó en una suave nube, flotando a través de las helas de luz de su linterna. Una vez que el tocador quedó libre, se arrodilló de nuevo y presionó el panel hasta que sus dedos encontraron un borde suelto. La madera chasqueó, suave, sutilmente. El panel se movió. Hacia adentro. Se reveló una pequeña cavidad oscura, no más grande que una caja de zapatos, pero lo suficientemente profundo como para contener algo escondido durante mucho tiempo. El aire en el interior olía a tela engrasada y a viejo. Logan metió la mano con cuidado, rozando el frío metal con las yemas de los dedos, sacó una caja de seguridad oxidada. Envuelto en capas de tela descolorida y aceitada. Era más pesado de lo que parecía. Ranger retrocedió ligeramente, observando con atención constante y sin pestañear. Logan dejó la caja sobre la mesa. La luz del fuego titiló sobre su superficie abollada. La cerradura era vieja pero estaba intacta. Se tomó un momento antes de abrirla, tranquilizándose. Aliento. Veamos qué has estado escondiendo, Mabel, susurró. Desató el pestillo. La tapa se abrió con un crujido. Dentro había una colección de objetos cuidadosamente guardados.
ordenados y conservados como si alguien hubiera sabido que algún día tendrían importancia. Fotografías en blanco y negro, bordes curvados, una pila de recortes de periódico, varias notas escritas a mano atadas con cordel y fajos de billetes viejos, gruesos y descoloridos por el tiempo. Logan levantó el recorte de periódico superior. El titular lo golpeó como un puñetazo. Faltan fondos de ayuda. Mujer local. Desaparece. El nombre de su abuela apareció en la segunda línea. Mabel Whitaker, acusada de mal manejo del dinero después del desastre del deslizamiento de tierra de 1964. Rumores, desaparición, investigación pendiente. Logan se quedó mirando las palabras, con la mandíbula apretando. Por eso me miraban en el pueblo, murmuró. Ranger presionó su cabeza contra la pierna de Logan, sintiendo el cambio en sus emociones. Logan sacó el segundo recorte. Otro titular, otra acusación, otra pista de que Mabel había huido antes de que pudieran interrogarla. No es de extrañar que el apellido Whitaker hiciera que la gente. Susurro. Buscó las notas escritas a mano. La tinta se había desvanecido, pero la de Mabel. La letra era firme y decidida. Aún no los leía. Ahora no. Necesitaba tener la mente más despejada. Se recostó en la silla, mirando fijamente, caja fuerte. Esto no era un secreto menor. Era un escándalo, de esos que calan hondo. Heridas en un pueblo pequeño, y su abuela había llevado el peso sola. Ranger dejó escapar un suave gemido. Logan lo miró. «¿Encontraste esto?», dijo Logan en voz baja. «¿Lo sabías?». El perro ladeó la cabeza como si reconociera la verdad sin orgullo. La cabaña crujió de repente, el viento presionando con fuerza contra la pared del fondo. Logan examinó la habitación con el corazón acelerado. Nada se movía excepto fuego. Ni pasos. Ni sombras moviéndose donde no deberían. Aún así, la inquietud permaneció. Algo no estaba bien. Esta casa había estado conteniendo la respiración durante décadas y Ranger acababa de romper el sello. Logan cerró la caja de seguridad y lo colocó suavemente sobre la mesa. «No estamos solos en esto, amigo», susurró. «Hay más enterrados aquí, y vamos a encontrarlos». Ranger se sentó a su lado, pero no cerró los ojos. El perro vigilaba, y Logan sabía que lo que su abuela dijera había estado escondido y la primera capa apenas había sido descubierta. La mañana llegó con una fina luz grisácea a través de las ventanas de la cabina. La nieve se había sentado en una frágil costra sobre el porche y el aire en el interior se sentía más frío que la noche anterior. Logan removió las brasas en el chimenea, haciendo que una pequeña llama volviera a la vida antes de agarrar su abrigo. «Vamos, Ranger», dijo. «Necesitamos suministros y respuestas». Ranger se estiró, sacudió su pelaje y trotó junto a él mientras caminaban. Afuera. El cielo estaba bajo, hinchado por la nieve que se avecinaba. Su aliento se dispersó en el aire, ascendiendo como humo tenue. El camino hacia Evergreen Ridge los llevó por el mismo camino sinuoso que habían recorrido la noche anterior. Pero a la luz del día, todo se sentía más nítido, más expuestos. Los árboles parecían más altos, el barranco más profundo, el silencio más pesado. Ranger mantuvo con la cabeza fuera de la ventana, trabajando con la nariz, catalogando cada nuevo olor. Logan aparcó cerca de la pequeña plaza principal del pueblo. El letrero de neón del restaurante vibraba débilmente en el aire helado. Una ferretería estaba al otro lado de la calle, junto a una oficina de correos con una bandera estadounidense ondeando al viento. Los pocos lugareños que andaban por ahí se detuvieron cuando Logan salieron a la acera. Sus miradas no se posaron en Ranger, que trotaba obedientemente a su lado, pero en el propio Logan, en su rostro, su complexión, una intensidad silenciosa en sus ojos. Algunos parecían sorprendidos, otros susurraban. Logan enderezó los hombros. Había caminado por pueblos en el extranjero donde la gente también susurraba, pero esto se sentía diferente. Se sentía personal.
La campana del restaurante sonó suavemente cuando Logan abrió la puerta. Una sensación de calor se extendió por su interior. Calor y olor. De tocino, café y madera vieja. Un puñado de clientes, sentados en cabinas y mesas, murmuraban mientras tomaban el desayuno. En el momento en que Logan entró, la habitación quedó en silencio. Caminó hacia el mostrador, guardabosques acomodándose a sus pies, postura nítida y atenta. La camarera, una mujer de unos 60 años con el pelo plateado recogido en un moño, se acercó a él con una sonrisa educada pero cautelosa. «¿Qué te traigo, cariño?» «Un café para empezar», dijo Logan. «Y quizá algo de información». Hizo una pausa a mitad de servir. «¿Información?» «Estoy aquí por Mabel Whittaker». Era mi abuela. La taza se le congeló en la mano. 3 hombres sentados en una mesa cerca de la ventana se removieron inquietos. Una mujer más joven en una esquina. La mesa bajó la mirada, fingiendo no escuchar. La camarera finalmente dejó el café, su mirada se suavizó un poco. Tocar. ¿Tu abuela? Era reservada. La gente de por aquí hablaba más de lo que debían. ¿Qué dijeron?, preguntó Logan. Antes de que pudiera en respuesta, una mujer mayor se acercó lentamente desde el final del mostrador. Su cabello era blanco y estaba trenzado sobre un hombro. Su suéter era grueso y tejido a mano. «Tú debes ser Logan», dijo con dulzura. «Soy Edith Collins». Conocí a Mabel. Logan asintió. Esperaba que alguien aquí. Edith miró a su alrededor antes de bajar la voz. Tu abuela no era la villana. La gente la hacía parecer así. Ten cuidado en quién confías. Logan frunció el ceño. ¿Por qué? Porque no todos en este pueblo quieren. El pasado desenterrado. Ella le tocó el brazo suavemente, su expresión seria. Algunos la gente construyó sus vidas con lo que le pasó a tu abuela. Ranger se movió, con las orejas girando hacia el ventanas delanteras. Logan se giró y vio una camioneta oscura estacionada al otro lado de la calle, la misma de la noche anterior. Con el motor al ralentí, el escape se enroscaba en el aire frío. Las ventanas estaban tan tintadas que no podía ver al conductor. Se quedó allí, inmóvil. Edith siguió su mirada, sus labios apretados. Deberías terminar tu café e irte. Hay gente a la que no le agradará que estés aquí. Logan bebió el amargo y caliente trago. Bebida, su pulso firme pero alerta. El gruñido de Resh retumbó bajo, vibrando contra las botas de Logan. El perro no había apartado la mirada del camión. «Edith», preguntó Logan en voz baja. «¿Qué le pasó realmente a mi abuela?» Sus ojos se suavizaron, llenos de una tristeza que él aún no entendía. Mabel era una buena mujer atrapada en algo que no podía combatir sola. Pero lo que sea que escondió en su casa. Edith negó con la cabeza. Si encontraste algo, guárdalo. El restaurante volvió a quedar en silencio. El viento sacudía las ventanas. Logan pagó la cuenta. Y salió con Ranger. El frío le golpeó la cara, tan fuerte que aclaró sus pensamientos. La camioneta oscura seguía parada en la acera. Logan caminó hacia su camioneta, Ranger pegado a su costado. La ventanilla del conductor bajó solo un poco. Pulgada, lo suficiente para que Logan sintiera ojos detrás del cristal. Entonces, sin advertencia, la camioneta avanzó, los neumáticos crujieron sobre la nieve y se alejó. Hacia el sendero del norte sin siquiera mirarlo. Ranger gruñó en lo profundo de su pecho hasta que el camión desapareció tras un muro de árboles. Logan observó el bosque. Nada se movió, pero todo el pueblo parecía estar observando, escuchando su voz. Siguiente movimiento. Abrió la puerta de su camioneta. «No somos bienvenidos», murmuró. Ranger subió primero, sin dejar de mirar la carretera. Logan volvió a mirar hacia el restaurante. Edith estaba parada en la puerta, con la mano presionada contra el cristal como si tuviera algo más que decir, pero no lo hizo. Salir.
En cambio, le dirigió un pequeño gesto de complicidad, una advertencia, una súplica, o tal vez ambos. Logan arrancó el motor. Nos estamos poniendo, están cerca de algo, Ranger, dijo en voz baja mientras se alejaban de Evergreen Ridge. Y ellos lo saben. Ranger se acomodó en su asiento, con la mirada fija al frente. El pueblo se encogió en el espejo retrovisor, pero la sensación de ojos observándolos lo siguió hasta el bosque. La tensión no había levantado. Solo se había vuelto más profundo, más agudo, más pesado. Logan exhaló lentamente. La montaña guardaba sus secretos. Y ahora él. Entendido. La gente estaba dispuesta a hacer lo mismo. Para cuando Logan y Ranger llegaron a la cabaña, los últimos rastros de luz del día se habían desvanecido tras la cresta. Una fina capa. La nieve fresca cubría el claro y brillaba débilmente bajo la pálida luna que se filtraba entre las nubes. El haz de luz de la linterna recorrió los árboles mientras Logan salía de la camioneta, con su aliento empañado en el aire frío de la montaña. Ranger saltó a su lado, rígido, con las orejas erguidas hacia adelante. El perro había ya captado algo, un olor desconocido o una perturbación. Logan siguió la mirada de Rers hacia la puerta de la cabaña. Estaba entreabierta. Pero definitivamente abierto. Logan se quedó paralizado, su pulso se apretó. Él sabía que la había cerrado. Un vago recuerdo surgió. La primera regla en la patrulla. Si algo anda mal, asuma el peligro hasta que se demuestre lo contrario. Quédate cerca, susurró. Ranger se movió bajo y en silencio, él mismo como solía hacerlo durante las operaciones nocturnas. Logan se acercó por un lado, evitando la línea directa de la puerta, con la linterna baja y en ángulo. La nieve cerca de la entrada estaba removida. 2 pares de huellas, una reciente, otra desvanecida. Alguien había estado aquí no hacía mucho. Logan estabilizó su respiración. La presión detrás de sus costillas. El zumbido de un flashback comenzó a aparecer. Cerró los ojos durante medio segundo, conectándose a tierra como lo había practicado. Ranger se dio un golpecito en la parte posterior de la rodilla, devolviéndolo al presente. Se deslizaron dentro. El aire en la cabina se sentía más fría que el exterior, como si el calor hubiera sido absorbido por quienquiera que entró por la fuerza. El fuego de la mañana estaba apagado, las cenizas habían sido perturbado. Ranger avanzó, con la nariz pegada al suelo, siguiendo un rastro invisible. Logan barrió la habitación con la linterna. Caos, papeles esparcidos por el suelo. Piso, los cajones abiertos, la caja de seguridad volcada, con la tapa colgando abierta. Se agachó junto a él. Nada dentro parecía robado, pero todo había sido examinado. Quienquiera que entrara no buscaba dinero. Buscaban algo específico. Ranger se acercó a la mesa, postura apretando de nuevo. Se detuvo junto a un trozo de papel que quedó en el centro, colocado allí deliberadamente. Logan lo recogió. La letra era dentado, apresurado, escrito con letra pesada. Deja de cavar. Vete ya. Última advertencia. Ve. Su pecho se apretó. No por miedo, sino por algo más agudo, más frío. La ira titilaba en los bordes de su calma. La antigua vida, las misiones, las amenazas, los juegos de intimidación resurgieron en su memoria. No intentó reprimirlos. Esta vez. Ranger dejó escapar un gruñido grave. Logan se puso de pie de nuevo. Escudriñando la habitación, reproduciendo cada detalle. Quienquiera que entrara lo sabía. Exactamente dónde buscar. Alguien con conocimiento de la cabina. Alguien con un interés en lo que Mabel escondió y alguien que creía que podía asustarlo. No lo conocían bien. Se movía por la cabina, revisando rincones y puntos de entrada. La ventana trasera había sido forzada con algo delgado pero fuerte, una herramienta plana, quizás. El marco de madera tenía arañazos recientes. La nieve bajo la ventana también se había removido, y las huellas se dirigían hacia el bosque. Ranger siguió al
El príncipe se dirigió a la puerta, ladrando una vez, agudo y enojado. Logan puso una mano sobre el perro volvió. Tranquilo, se fueron. Pero su propio pulso todavía estaba alto. Se obligó a inhalar lentamente, tomando aire hasta que el temblor detrás de sus costillas se calmó. Lo último que necesitaba era un flashback que lo golpeara. Lo dejó ciego. Regresó a la mesa, mirando la nota. De Benjamin Crow o alguien que trabajara para él. Dobló la nota y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Ranger de repente levantó la cabeza, con las orejas clavadas en el bosque. Un débil sonido se extendió por el árboles, lejanos, pero inconfundibles. El rugido de un motor al arrancar, el vehículo se alejó. Alguien había esperado lo suficiente para asegurarse de que Logan viera el mensaje. ¿Oyes eso?, susurró Logan. Ranger gruñó en voz baja y luego miró hacia atrás. A Logan como si preguntara qué venía después. Logan se acercó a la ventana, mirando en el oscuro tramo del bosque, los copos de nieve flotaban perezosamente en el luz de luna, ocultando todo más allá de unos pocos metros. Quienquiera que hubiera estado aquí conocía bien el terreno y sabía moverse entre las sombras. Retrocedió un paso, frotándose el pulgar. El borde de la nota. Esto no fue casualidad, dijo en voz baja. Querían que supiéramos que estaban aquí. Ranger exhaló bruscamente, inquieto. Logan comenzó a limpiar los papeles esparcidos, pero sus manos se detuvieron cuando levantó uno de los artículos de periódico recortados de Mabel. Estaba abierto y mostraba los mismos faros de antes. Faltan fondos de ayuda. Lo miró fijamente durante un largo rato. Lo que sea que haya encontrado entonces, alguien todavía lo protegía. Recogió los documentos, los colocó de vuelta en la caja fuerte, cerró la tapa de golpe. Esta vez, metió la caja debajo de una tabla suelta del suelo cerca de su saco de dormir. No es su escondite original, pero en algún lugar que el intruso de su abuela no esperaría. Ranger dio 2 vueltas y se acostó a su lado. Aunque no se relajó. Los ojos del perro permanecieron fijos en la puerta principal. Logan se sentó en el borde del sofá, frotándose la nuca. Su aliento todavía se sentía superficial, pero logró calmarse de nuevo. No se iría. No después de esto. No después de que Mabel llevara esta carga sola. Miró a Ranger. Cavamos ahora estamos más profundos, murmuró. Deberían habernos dejado en paz. Afuera, el viento arreció, soplando sobre el techo de la cabaña como una advertencia susurrada en la oscuridad. Logan se acostó. Pero sus ojos permanecieron abiertos mucho después de que el fuego se apagara, escuchando cualquier cambio en la noche. Ranger no durmió nada. Logan tampoco. Al amanecer, a medida que nos adentramos en la cresta, la cabaña se sentía más fría que la montaña misma. Una luz tenue se filtraba a través de las ventanas esmeriladas, extendiendo largas sombras sobre el suelo. Logan se sentó junto a la chimenea, alimentándola con pequeños trozos de leña cortada, observando las llamas se encienden lentamente. Ranger yacía cerca de la puerta, todavía en guardia, con los ojos fijos en el fino espacio debajo del marco como si estuviera esperando que alguien regrese. Logan se frotó las manos, sintiendo la opresión en el pecho por una noche sin descanso real. El robo no había, simplemente lo sacudió. Había despertado algo. Algo protector. Algo enojado. Alguien había violado la casa de su abuela, revisó sus cosas y dejó una amenaza en su mesa. Los viejos instintos, los que una vez lo habían mantenido vivo en el extranjero, se agudizaron. Otra vez. Vamos, le dijo suavemente a Ranger. Tenía trabajo que hacer. El perro se levantó inmediatamente, dando una pequeña sacudida que envió polvo y aire frío. Girando. Logan recuperó la caja de seguridad de su escondite temporal y la colocó en el mesa de la cocina. La luz del fuego parpadeaba sobre su superficie de metal oxidado. Él abrió la tapa con cuidado. Dentro, todo estaba exactamente donde lo había dejado, las fotografías, el dinero,
los recortes amarillentos, el fajo de notas manuscritas atadas con cordel. Él desató el cordel. La primera página era una entrada de diario escrita con fuerza y firmeza. Trazos de tinta. 30 de octubre de 1964. Me están culpando. Sabía que lo harían. Benjamin Crow vino a la casa. Ayer. Dijo que los fondos faltantes eran mi responsabilidad. Dijo, si dijera una palabra de la verdad, lo perdería todo. Pero no puedo quedarme callado. Ocultaré lo que sé que un día alguien lo necesitará. Logan leyó las palabras 2 veces antes de dejar la página, exhalando lentamente. La tensión en sus hombros se intensificó. Su abuela no solo había sido atrapada en un malentendido. Ella había sido atacada, presionada, amenazada. Y ella había elegido proteger las pruebas en lugar de protegerse a sí misma. Ranger se acercó, apoyando la barbilla en el muslo de Logan. El calor constante del perro lo tranquilizó. Otra entrada decía, 12 de noviembre de 1964. Benjamin Crow me ofreció dinero. Dijo si desaparecía en silencio, el pueblo lo olvidaría. Me negué. Me llamó tonta. Pero sé lo que hicieron. Sé de quién fueron las manos que robaron a las víctimas. Sí. La verdad muere conmigo, y luego el pueblo muere con ella. Un frío nudo se formó en el estómago de Logan. La advertencia de Edith en el restaurante resonó en su mente. Algunas personas construyeron sus vidas sobre lo que le pasó a tu abuela. Revisó las páginas restantes. Algunas eran entradas de diario. Otras eran cartas que Mabel había escrito pero nunca envió. Una estaba dirigida al padre de Logan, aunque el sobre nunca se había abierto. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando lo sostuvo. No lo abrió. Todavía no. No hasta que entendió la historia completa. Ranger dejó escapar un silencioso bufido, girándose hacia la ventana. Su cuerpo se puso rígido de nuevo. Logan siguió su mirada. Los copos de nieve flotaban perezosamente afuera, pero nada se movía más allá del cristal. Está bien, susurró Logan, aunque no estaba seguro. Regresó a la caja y levantó una pila de fotos antiguas, en blanco y negro. Imágenes blancas de la ciudad de hace décadas. Calles inundadas, casas destruidas, voluntarios trabajando con palas y cubos, y allí, 3 figuras de pie cerca de una estación de socorro. Mabel Whitaker, Benjamin Crow, un hombre que Logan no reconoció. Mabel se mantuvo firme y erguida, sus ojos brillantes incluso en escala de grises. Cuervo, más joven pero inconfundible, se quedó con un pie en ángulo alejado de la cámara, como si estuviera escondiendo una incomodidad. Logan apartó las fotos. No se trataba solo de dinero, dijo. En voz baja. Esto era cuestión de poder. Se reclinó en la silla, frotándose la nuca. Una pesadez familiar se apoderó de su pecho, apretando él. El aire lo rodeaba. Era la misma sensación que a veces lo recorría cuando viejos recuerdos lo acosaban. Adentro. El sonido de las explosiones, la visión de un compañero caído, la sensación de siendo responsable de cosas fuera de su control. Ranger lo empujó de nuevo. Logan respiró hondo y exhaló lentamente. Gracias, compañero. Regresó a la mesa y abrió la última carta de la pila. La letra era más temblorosa que las páginas anteriores escritas años después. Si estás leyendo esto, significa que la verdad sobrevivió más de lo que esperaba. Rezo para que seas más fuerte que yo. Yo reza para que no tengas miedo. Querían el dinero. Se lo quitaron. Las personas que más lo necesitaban. Y cuando intenté detenerlos, se aseguraron de que estaba solo. Logan tragó saliva con dificultad. Su abuela no se había ido para salvarse a sí misma. Se había ido para salvar la evidencia. Miró hacia la cómoda donde el panel había estado oculto durante décadas. Mabel había trabajado sola, vivido sola, murió sola. Pero ella había mantenido la verdad a salvo el tiempo suficiente para que él la encontrara.
Se puso de pie y caminó hacia la ventana. El bosque afuera parecía interminable. Pinos verde oscuros se alzaban contra la cresta distante. En algún lugar, alguien había entrado en la cabaña. Anoche. Alguien que todavía temía lo que Mabel dejó atrás. No podemos escapar de esto, dijo Logan en voz baja. Ranger se apretó contra su pierna en acuerdo. Se volvió hacia la mesa, agarró su abrigo y guardó el diario. Páginas en el bolsillo interior. Escaneó la habitación una vez más, reconociendo el peso de la historia dentro de sus muros. Al salir, el viento cortó al otro lado del claro. El cielo se había oscurecido de nuevo, y espesas nubes de nieve se acumulaban sobre los pinos. Los guardabosques examinaron el árbol, su cuerpo inclinado hacia adelante, con los sentidos agudos. Logan cerró la cabaña tras ellos. Lo que hiciste, no lo hiciste por tú mismo, dijo en voz baja, pensando en Mabel. Y ahora terminamos lo que comenzó. Ranger ladró una vez, un sonido bajo y constante, listo para lo que viniera después. La montaña ya no estaba en silencio, y la verdad se sentía más cerca que nunca. A media mañana, el cielo se había oscurecido. De nuevo con nubes grises bajas moviéndose rápidamente sobre la cresta. La nieve se acumulaba en capas delgadas. Las sábanas cubrían el claro y el frío se adentraba más en las paredes de la cabaña. Logan se subió la cremallera del abrigo y salió con Ranger pisándole los talones. Necesitaba aire fresco y necesitaba. Aclaró su mente antes de decidir qué hacer a continuación. Ranger trotó adelante, con el morro levantado hacia el viento. El perro se detenía a menudo, olfateando el suelo, luego el aire, luego la nieve. Que había llegado desde el bosque. Logan lo observó en silencio. Ranger no estaba ansioso ahora. Estaba concentrado, decidido, casi como si ya supiera lo que estaban haciendo. Estamos buscando. Dirígeme, murmuró Logan. Ranger respondió al instante, girándose hacia la parte trasera de la cabaña, donde un viejo cobertizo para leña se inclinaba torcidamente bajo el peso del invierno. La estructura parecía a punto de derrumbarse con la siguiente nevada fuerte. Logan no había prestado mucha atención. Atención antes, solo otra parte de una casa de montaña olvidada. Pero Ranger lo había hecho. El paso del perro se aceleró. Su cola bajó en línea recta y sus orejas muy inclinadas hacia adelante. El corazón de Logan latía un poco más rápido. Él reconocí esa postura. Era la postura seria de Reers, la que usaba durante las operaciones de búsqueda en el extranjero. ¿Qué tienes?, preguntó Logan. Ranger dio vueltas alrededor del cobertizo, rozando con la nariz el suelo cubierto de escarcha. Entonces, sin dudarlo, comenzó a cavar. No frenético, ni presa del pánico, sino fuerte, golpes precisos de sus patas, del tipo que vienen de años de entrenamiento instinto. La nieve y la tierra se esparcieron detrás de él. Logan se arrodilló a su lado. Tranquilo, Ranger, déjame ayudarte. Quitó la tierra suelta con las manos enguantadas, despejando un espacio debajo del cobertizo. El suelo se sentía más firme de lo que debería, metálico, plano. Sus dedos recorrieron un borde frío y curvo. ¿Qué es esto? Ranger ladró una vez, agudo, y Logan apartó más nieve, revelando la silueta de una superficie circular de acero enterrada bajo tierra. El musgo se adhería al metal y hojas viejas se habían acumulado alrededor de sus bordes. Una trampilla, una sellada, oculta deliberadamente. Logan se sentó sobre sus talones, el aire frío golpeando sus pulmones en respiraciones cortas. Mabel había estado ocultando algo, pero él no esperaba esto. Un panel secreto en la pared de la cabaña era una cosa. Una estructura subterránea oculta era algo completamente distinto. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que esto está aquí?, preguntó Logan en voz baja. Ranger solo presionó su nariz contra el metal nuevamente, confirmando el hallazgo. Logan pasó la mano por la escotilla. Los cerrojos eran viejos pero sólidos. De grado industrial, el tipo utilizado para refugios contra tormentas o búnkeres de suministro. Nieve atrapado en las ranuras.
Lo limpió y encontró un mango estrecho empotrado en el acero. Tiró. La escotilla crujió en protesta, el sonido resonando por el claro. El óxido se desprendía al levantarse lentamente, liberando una ráfaga de aire frío desde abajo. Aire intacto durante décadas. Una estrecha escalera de madera descendía a la oscuridad. Ranger dio un paso adelante, mirando hacia abajo. Pero no bajó. Esperó a Logan. Justo detrás de mí, dijo Logan. Hizo clic. Encendió la linterna y bajó lentamente, buscando con cuidado cada peldaño con sus botas. La madera crujió bajo su peso, pero resistió. El aire olía a papel viejo, metal y tierra, pesada por el tiempo. Cuando llegó al fondo, barrió el linterna que cruzaba el espacio. No era grande, una sola habitación, tal vez de 3,6 por 3,6 metros pies. Pero todo dentro estaba dispuesto con meticuloso cuidado. Una hilera de metal, los estantes cubrían la pared del fondo. Libros de contabilidad antiguos, carpetas y documentos encuadernados. Los llenó. Una pila de cintas de audio reposaba ordenadamente sobre una caja de madera. Fotografías estaban pegadas a un tablero de corcho en el otro lado. Imágenes granuladas de casas destruidas, lotes arrasados, hombres de traje dándose la mano junto a equipos de construcción y sobre una mesa cerca del centro, cubierto.